En el año 1976, el pastor Gustavo Zamora se encontraba en México y recibe un mensaje por medio de un profeta que debía dedicarse a la obra de Dios a tiempo completo. Eso impactó mi corazón, porque jamás me imaginé que Dios iba a cumplir su palabra, su promesa, su profecía, cuando uno obedece el llamado de Dios. Pero en mi corazón había un llamado por predicar la palabra y no hallaba yo qué hacer, y tenía 2 trabajos, 2 empresas que atender, y el llamado de Dios cada día se hacía más fuerte en mi corazón. El pastor Gustavo le pide a Dios que sea por medio de su esposa que le afirme la palabra que recibió del profeta mexicano. Dios permitió que mi esposa me dijera: obedece al Señor, y así fue como hace ya 33 años decidimos en común armonía dejarlo todo y creerle a Dios y llevar su bendita palabra a las naciones como Él me había dicho. Pero yo no sabía realmente los caminos que tiene Dios en el ministerio. Se iban multiplicando, había gente que se convertía, había gente que pedía retiros, habían personas que había que atender, a tal punto que estábamos prácticamente con más de 25 estudios bíblicos en la ciudad capital. Misiones en los Estados Unidos, misiones a Honduras, misiones a El Salvador. Era una llamada del Señor muy grande. El trabajo con los grupos familiares, iglesias en casa, estaba dando muchos frutos, y en el año 2001 vinieron a Guatemala 3 profetas que no se conocían entre ellos, y trajeron también un mensaje que confirmaba al pastor Gustavo la palabra recibida tiempo atrás de fundar una iglesia. Y traían el mismo mensaje: en las casas donde estás dando la palabra, hay y existe una iglesia. Tú tienes una iglesia. Llegó el momento de que esa iglesia salga a la luz. Hermanos, fue para este servidor y su familia lo que llamamos los dolores del parto. Vinieron a nuestra vida situaciones fuertes, circunstancias bien atribuladas a veces, en que nuestra vida se tornaba cada vez más difícil, pero el llamado del Señor era más grande. Obedeciendo al Señor en sueños, visiones, profetas, palabra, decido con mi esposa buscar un terreno sin tener un centavo, hermano, para poner la dirección física de lo que nosotros llamábamos la iglesia que teníamos en las casas. Y el Señor es tan grande, amados hermanos, porque Dios siempre, al hombre que llama, siempre lo respalda. Es así como el pastor Gustavo recibe una provisión sobrenatural que le ayuda a poder adquirir el terreno en el que hoy está fundada la Iglesia del Señor, Comunidades de Formación Bíblica. Y pudimos ver el respaldo del Señor, porque me mandó una provisión en donde la persona que me lo dio decía: si se quiere ir de viaje, si se quiere ir a Europa, si se quiere ir a Estados Unidos, váyase a disfrutar con su familia. Cuando vi la provisión, lo primero que pensé fue el terreno de la iglesia que el Señor quiere que salga a la luz. Y miren, hermanos, no pasó mucho tiempo, en menos de 6 meses teníamos el terreno al precio que pedimos, sin ninguna deuda, para que la iglesia, que ya estaba en las casas, viniera a este lugar. En el año 2007, Iglesia Comunidades de Formación Bíblica ve la luz del día en su nuevo templo, ubicado en Granjas de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Pero Dios tiene planes aún más grandes para el pastor Gustavo, pues le da el don del apostolado. Cuando yo sentí el llamado al pastorado, el Señor comenzó
a manifestar ministerios, y del pastorado el Señor nos regaló el don del apostolado. No sabíamos el don que teníamos hasta que comienzan a nacer iglesias. Comienzan los hijos de esta iglesia a plantar sus iglesias. El Señor ha venido multiplicando y levantando pastores que se llenan aquí, se adiestran aquí, los empoderamos en el nombre de Jesús y se van a establecer la iglesia y son respaldados por el Señor. Esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios y sigue con la misma visión, estableciendo iglesias en las casas. Nuestro evangelismo va a las casas, donde tenemos la comunión perfecta con el esposo, la esposa, los hijos, y los 5 ministerios trabajan horizontalmente. Aquí no hay verticalismos, aquí hay horizontal. Somos comunidades. Nos vivimos formando desde que nacemos hasta que nos vamos con el Señor. Siempre estamos en una formación espiritual. Comunidades de formación bíblica nace del corazón del Padre, pues Dios es el que ha revelado y respaldado su diseño. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes pueden participar de esta iglesia, es respaldado por el Señor. Y no hay alegría más grande para un servidor de Dios que saber que las palabras, los dichos, los deseos son correspondidos por aquel que nos llamó y que nos ha llamado a proclamar sus virtudes a los gentiles. No éramos su pueblo, no éramos de los cercanos, pero nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha acercado a su reino. CFB es una iglesia de reino, una iglesia del nuevo pacto, bajo la bendición de Dios. Por eso decimos que somos bendecidos con toda bendición. Porque en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido desde los lugares celestiales con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso decimos que somos bendecidos con toda bendición. Y yo aprovecho para invitarlo a venir a esta su iglesia, si el Señor lo trae, a recibir bendiciones. Iglesia, comunidades de formación bíblica, un lugar donde el Espíritu Santo se mueve y la gracia de Dios reina. CFB es un lugar de bendición.